Ya que hemos instalado el entorno de trabajo y sabemos cómo movernos por el sistema SAP, empezamos con la parte de programación. Antes de escribir cualquier línea de código ABAP, tenemos que conocer los tipos de datos que existen en ABAP. ¿Por qué necesitamos los tipos de datos? Los programas utilizan variables, constantes u objetos para almacenar los datos durante la ejecución de las aplicaciones. No todos los datos son del mismo tipo y tenemos que indicarle al sistema cuando declaramos una variable su tipo correspondiente. ABAP es un lenguaje tipificado y con esto entendemos que cada variable tiene su tipo y una variable de tipo fecha solo podrá contener valores numéricos en un formato correspondiente o para guardar un nombre se debe utilizar una variable de tipo cadena de caracteres. Para entenderlo mejor podemos representar las variables, constantes u objetos en cajas y el contenido de las cajas como distintos tipos de datos. Para guardar libros podemos utilizar una caja de cartón, ya que este tipo de dato, libros, se puede almacenar en una caja de cartón. La misma caja no la podemos utilizar para guardar líquidos, necesitamos una caja de vidrio o plástico, necesitamos otro tipo de dato, otra variable con un tipo de dato que nos permitiría guardar la información. El lenguaje ABAP divide los tipos de datos en dos grupos. Tenemos el tipo completo, los tipos completos en el primer grupo y en el segundo grupo tenemos los tipos incompletos. La diferencia entre los dos grupos es por la longitud del dato. En el primer grupo los tipos de datos tienen una longitud fija establecida por el estándar y cuando declaramos una variable de un tipo completo ya tenemos la longitud del dato. En el segundo grupo, tipos incompletos, la longitud del dato no viene fijado por el estándar, es el programador que tiene la obligación de especificar la longitud del dato en el momento de la declaración de la variable. Por su grupo tenemos los siguientes tipos de datos. Por el primer grupo tenemos 8 tipos de datos para los tipos estándar completos, donde podemos ver que para declarar una variable de tipo fecha tenemos que utilizar el tipo D, que tiene un formato de 8 dígitos con una longitud fija de 8 dígitos, donde los primeros 4 dígitos representan el año, el valor del año o el ejercicio, los siguientes dos representan el mes y los últimos 2 dígitos representan el día. Es el formato que SAP utiliza para guardar una variable de tipo fecha que se representa por su tipo D. Cuando declaramos una variable de tipo fecha tenemos que utilizar el tipo de dato D. El siguiente tipo del grupo completo es el tipo T, que se utiliza para la hora con una longitud fija de 6 dígitos, donde los primeros 2 dígitos representan la hora, los siguientes 2 dígitos representan los minutos y los últimos 2 dígitos representan los segundos. El tercer tipo es el tipo I, que se utiliza para entero con una longitud fija de 4 bytes. Luego en la cuarta posición de los tipos estándar completos tenemos el tipo F, que se utiliza para número de punto flotante con una longitud fija de 8 bytes. Podemos ver que tenemos 8 bytes a diferencia del tipo entero donde la longitud fija era de 4 bytes. Y según avanzamos el tipo de dato estándar completo DECFLOA 16 es un decimal de punto flotante con una longitud de 8 bytes. SAP también tiene preparado otro tipo estándar completo DECFLOA 34, igual que el anterior, es un decimal de punto
flotante, pero en este caso tenemos una longitud fija de 16 bytes, el doble que el Deckflow A16. Recordad, Deckflow A16 tiene una longitud fija de 8 y Deckflow A34 con su longitud fija de 16 bytes. El siguiente tipo es el tipo string, que es utilizado en todos los lenguajes de programación. Es el tipo para la cadena de caracteres de longitud dinámica, no tiene una longitud fija. En función del valor, el sistema le asigna la longitud en tiempo de ejecución. Y luego el último tipo del primer grupo estándar completo, tenemos el xstring, que es igual a un tipo de longitud dinámica, pero está utilizado para las secuencias de bytes o una cadena hexadecimal. Seguimos con el segundo grupo de los tipos estándar incompletos, que nos presenta 4 tipos de datos, y en el primer tipo tenemos el tipo C, que es utilizado para cadena de caracteres, para el que se debe especificar la longitud fija. Es el programador que debe especificar la longitud en el momento de la declaración de la variable. Luego tenemos el tipo N, que es el tipo utilizado para cadena de caracteres numérica, para el que se debe especificar la longitud fija, igual que en el primer tipo, el tipo C. En la tercera posición tenemos el tipo X, igual que en el tipo xstring del primer grupo de los tipos estándar completos. Es un tipo utilizado para las secuencias de byte. La diferencia es que, como su grupo indica, se debe especificar la longitud en el momento de la declaración. Y por último tenemos el tipo de dato P, que es un tipo para número empaquetado, para el que se debe especificar la longitud fija. Y en la definición de un número empaquetado tenemos la posibilidad de especificar la cantidad de puntos decimales, si nuestro dato va a guardar 2 o 3 o n decimales, donde tenemos una longitud máxima para este tipo de 16 dígitos. Y con esto cerramos los tipos de datos completos e incompletos que el lenguaje de programación ABAP tiene. En base a los 12 tipos de datos estándar completos e incompletos que hemos visto, que también se llaman tipos primitivos, se pueden crear tipos de datos complejos, estructuras bidimensionales o objetos del diccionario de datos. Y terminamos aquí esta sesión donde ha aprendido los tipos de datos estándar completos e incompletos que existen en el lenguaje de programación ABAP.